Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que me gustaría es dar las gracias a Reyes y a María José Rodríguez Jaume, que no la veo, pero que me imagino que la veré, por la invitación que se me ha hecho. Para mí es un honor porque yo vengo del mundo de la comunicación, soy periodista de formación y trabajo en el ámbito de, ahora aquí, de la publicidad. Mi especialidad ha sido siempre la comunicación sanitaria y la formación de opinión pública. Y bueno, la vida me ha llevado al final a trabajar en temas relacionados con cuestiones de género y cuestiones de igualdad, primero en el ámbito de las industrias culturales, en el ámbito de las agencias publicitarias. Nosotras, digo nosotras porque somos un equipo de investigación que solo somos mujeres, no ha sido nada premeditado. Yo creo que también es una cuestión que nos afectaba y nos interesaba. Fuimos las primeras que trabajamos el tema del techo de cristal y el suelo pegajoso en las agencias de publicidad a nivel nacional en España. Sacamos un estudio en el año 2004 donde se decía que, y no es moco de pavo, que la probabilidad de ser directiva en una agencia de publicidad era 13 veces mayor que la de ser directivo, perdón, la probabilidad de ser directivo era 13 veces mayor que la de ser directiva, controlando todas las variables. Es decir, la gente te decía, bueno, no, pero esto cambiará con el tiempo. No, es que el tiempo estaba controlado. Bueno, no, pero cambiará con la formación. No, es que estaba controlado. Ese estudio lo replicamos, lo hemos replicado ahora en el año 2010. No voy a hablar del tema de techo de cristal porque sé que hay una mesa ulterior, pero me parece interesante sacar a relucir que con todas las críticas que voy a hacer, pongo primero una alabanza a la ley de igualdad que hizo el gobierno de Zapatero y que en el ámbito de la publicidad, por muchas cuestiones que no solamente son efectos causales, lo cierto es que cuando hemos replicado el estudio sobre el techo de cristal y el suelo pegajoso, no existen diferencias estadísticamente significativas en estos momentos en las agencias de publicidad por razón de sexo para estar en puestos directivos. Ahora, se han incrementado en cuanto a la segregación horizontal. Sí que existen más probabilidades, se han incrementado las probabilidades de acabar en un departamento de cuentas si eres mujer y acabar en un departamento de creatividad si eres hombre, con lo cual, aunque se ha generado un contexto social y de sensibilización de la opinión pública, es solamente la punta del iceberg lo que se está tocando y queda por detrás muchas cuestiones que se tienen que ir abordando poco a poco. Digo esto porque como voy a hacer algunas críticas a las políticas de conciliación y a las leyes de conciliación, tanto la del 99 como la posterior de la Ley de Igualdad del año 2007, vaya por delante que otros estudios han arrojado resultados muy positivos con respecto al contexto que se ha creado en estos últimos años. Bien, cuando me llamó María José, porque había hablado con Reyes, ella me pidió que hablara de los estudios que hemos hecho sobre la cuestión de conciliación. Y sobre todo sobre lo que habíamos presentado en el Congreso de los Diputados, que realmente para mí lo relevante es lo anterior, porque lo relevante es el trabajo que se ha hecho y que no he hecho yo sola, ni muchísimo menos, sino que lo he hecho en conjunto con mis compañeras, a las que estoy representando básicamente. El tema yo quiero decir que a mí se me llamó para hablar de conciliación y antes de empezar a hablar de conciliación, a ver cómo pasó esto, porque es que... Ahí, con este. Vale. A mí se me pidió que hablara de la conciliación. Yo, antes de empezar a hablar de la conciliación, quería hacer una puntualización conceptual que me parece importante, que es la diferencia, pero la unión entre dos cuestiones que la gente que trabajáis en temas de recursos humanos manejaréis mucho mejor que yo, que se han separado en las políticas públicas, pero para mí son las dos caras de una misma moneda, que son el conflicto familiar y laboral y la conciliación familiar y laboral. El conflicto familiar y laboral es un problema que ha sido consensuadamente definido en el ámbito de los recursos humanos desde los años 70 hasta la actualidad. Existen definiciones académicas y operacionalizaciones que se pueden medir. Los niveles de conflicto familiar y laboral se miden con escalas validadas y básicamente
esta idea no existe para el concepto de conciliación. Se habla de conciliación, se habla de políticas de conciliación, se habla de balance, se habla de reconciliación, pero cuando uno busca una definición académica y operacionalizable de qué es conciliar, no existe, o por lo menos no se ha manejado. En este sentido, me gustaría decir que el conflicto familiar y laboral, que fue definido, insisto, en los años 70, a mí me gusta mucho la definición que he traído aquí, es aquel que percibimos muchas ciudadanas y muchos ciudadanos, que se produce por inadaptaciones espaciotemporales entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Son los conflictos de tiempo. Yo tengo un niño de 2 años y si la guardería abre a las 9 de la mañana y yo tengo clase a las 8 de la mañana, tengo un conflicto de horarios, que normalmente son los conflictos que se abordan. Pero también se produce cuando hay inadaptaciones funcionales, un conflicto de tareas, de las tareas que se me exigen en mi vida laboral frente a las tareas que se me exigen en mi vida profesional. Por ejemplo, si yo tengo que llevar el peso de la casa y tengo que hacer unos informes académicos, pues me llevo, esto es lo de la doble jornada y todo lo que se ha analizado desde la sociología. Y finalmente hay un tercer nivel de conflicto, que para mí es el más interesante, que es el que se produce cuando hay una colisión entre los roles que se me exige como profesional y mujer, y los roles que se me exigen como mujer en mi vida privada. Esta colisión ha sido la menos estudiada y muchas veces es la menos abordada desde el punto de vista de las políticas públicas. Por contra, la conciliación se ha definido como el conjunto de políticas públicas y privadas, y aquí tengo que decir que la empresa fue antes que la legislación, que han conformado un debate de interés en Europa en el que se han superpuesto distintas temáticas. En primer lugar, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora os explicaré cómo se ha abordado. Y en segundo lugar, la Estrategia Europea del Empleo para incrementar la tasa de empleo femenino y finalmente, y tan importante como la anterior, el reto del envejecimiento demográfico. Son 3 cuestiones que se han ido manejando en este debate que no ha definido claramente qué es la conciliación. Ya he dicho que la investigación sobre conflicto, familia y trabajo lleva desde los años 70. Hay un montón de estudios, primero, que abordan la cuestión desde un punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de la psicología. ¿Cuáles son los factores personales que incrementan o disminuyen los niveles de conflicto familiar y laboral? Y hay un montón de estudios que abordan esta cuestión y las repercusiones sobre la salud individual y familiar del conflicto familiar y laboral, laboral y familiar. En segundo lugar, en la época de los 80 empiezan a hacerse estudios sobre la experiencia corporativa, porque está claro que los niveles de conflicto familiar y laboral y familiar inciden en la productividad y en la rentabilidad de las empresas. Y hay un montón de trabajos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista meso, que tratan de analizar cuáles son las soluciones propuestas y los contextos que favorecen o disminuyen los conflictos familiares laborales y cuáles son las repercusiones empresariales. Y solo finalmente, a partir del año 2000, se empiezan a realizar estudios que traten de analizar o de conectar cuáles son las repercusiones de los conflictos familiares laborales y laborales familiares en un nivel social, en un nivel macro, en un nivel general de la población. Antes de seguir, quiero decir una cosa que se me ha olvidado, y es que el conflicto entre la vida privada y la vida pública se puede dar en 2 direcciones. El conflicto trabajo-familia es el conflicto que se produce cuando mi esfera laboral desborda y entra en mi esfera de lo privado. Por ejemplo, cuando yo tengo mucho trabajo y entonces mi trabajo me impide tener una vida personal satisfactoria. Hay gente, por ejemplo, en el ámbito de las empresas publicitarias, una de las cuestiones es que el nivel de conflicto trabajo-familia son niveles tan altos como el que experimentan, por ejemplo, los brokers de banca, por las características del puesto de trabajo. Pero la segunda dimensión es el conflicto familiar y laboral, que es el conflicto que se produce cuando mi esfera de lo privado desborda y me impide estar o trabajar o actuar en la esfera de lo público. Por ejemplo, y ahora hablaré de la universidad, cuando mis obligaciones con mi familia por antecesores o por hijos me impiden de alguna manera desarrollar mis actividades profesionales. Y ambos hay que medirlos, porque no es igual que tu vida privada
pase a la esfera de lo público, que tu vida de lo público pase a la vida de la privada. Y una cuestión importante es que para que exista conflicto familiar y laboral tiene que haber dos cosas. Lo primero, trabajo, y lo segundo, vida personal. ¿Vale? No, es que parece una cuestión de perogrullo, pero es que cuando nosotros trabajamos en el mundo del conflicto familiar y laboral en las empresas publicitarias, nos encontramos que los niveles de conflicto familiar laboral, el desbordamiento de la esfera de lo privado hacia la esfera del trabajo, eran prácticamente inexistentes. ¿Por qué? Porque una estrategia de conciliación de las publicitarias era no tener familia. Claro, no tenían conflictos, si no tenían familia, no tenían... Entonces, es importante, porque claro, si ahora no hay trabajo, probablemente los niveles de conflicto tampoco sean tan elevados, serán de otro tipo. Sobre conciliación, sin embargo, la investigación va mucho más rezagada y lo que se ha hecho ha sido básicamente en un nivel internacional hacer estudios sobre las comparaciones críticas entre los sistemas de protección social en esta materia. Pues los distintos modelos. El modelo británico es distinto al modelo español, por ejemplo. En Inglaterra no hay políticas de protección ni a nivel privado ni a nivel público. Hay otros modelos que lo que hacen es decir, yo te doy todas las políticas de flexibilidad existentes, pero no te las pago, y otras que es, yo no te doy políticas de flexibilidad, pero te pongo servicios públicos de manera que tú puedas desarrollar tu labor en el mundo empresarial. Son varios modelos en los que no voy a incidir más. El segundo nivel de estudios son los estudios que se centran en el análisis de los discursos normativos sobre la conciliación. ¿Qué se ha dicho y cómo se ha dicho sobre la conciliación familiar y laboral, sobre todo en el marco de las políticas de igualdad? Y aquí hay un grupo, es el grupo MAGIC, que está en la universidad, bueno, con varias universidades, que por ejemplo es muy importante porque el tema de la construcción social de la realidad a través de los términos hace ver que no es lo mismo el concepto de tiempo privado que el concepto de tiempo de ocio. Entonces, estas cuestiones son las que tratan de analizar este tipo de estudios. Y finalmente, y muy pocos estudios se han tratado de centrar en medir la eficacia de las políticas públicas, que es lo que, bajo mi punto de vista, está todo por hacer o mucho por hacer y se está legislando muchas veces sin tener datos que evalúen qué repercusiones, que muchas veces pueden ser las contrarias a las perseguidas, están teniendo algunas de las normativas que se han puesto en práctica. Por eso he dicho que me voy a meter con algunas leyes. Bien, sin embargo, como he dicho, sin tener evidencias en muchas ocasiones científicas para tomar determinadas decisiones, sí que se han hecho muchas políticas públicas en torno a esta cuestión. A nosotras, unas de las cosas que nos interesaban, y que es lo que voy a contar, es que estas políticas hablaban constantemente de la necesidad de sensibilización sobre estos temas en la opinión pública y de la necesidad de educación. También lo hacen las políticas de violencia de género, por ejemplo, que también habíamos trabajado antes. Pero nadie había trabajado ni analizado cómo, cuándo, cómo y por qué un problema que teóricamente pertenecía a la esfera de lo privado había saltado, que había estado oculto durante mucho tiempo, había saltado como un hecho políticamente relevante y había pasado a ser un tema de agenda pública y se había convertido en un interés legislativo y mediático en España. Eso era lo que a nosotros nos interesó. Y en este sentido nos interesó ver qué concepciones latentes había detrás de las normas que se habían promulgado y había detrás de los conceptos sobre este tema. Y finalmente, una cuestión muy relevante era qué percepción pública después de todas estas normativas y qué repercusiones de estas habían tenido estas leyes y estas actuaciones sobre la cuestión. Este era el contexto por el que nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupaba el tema de la construcción social de un problema? Porque dentro de lo que yo me dedico a hacer, que es el tema de la opinión pública, está claro que la construcción y la resolución de los problemas sociales en la sociedad de la información pasan por los medios de comunicación y por la construcción de políticas. Si un tema no se hace visible y no se percibe por el conjunto de los ciudadanos como una cuestión relevante que hay que solucionar, probablemente nunca se solucione. Entonces nos interesaba ver cómo este tema había saltado o no a la agenda mediática y cómo este tema había saltado o no a la agenda política.
Y en este contexto planteamos un conjunto de proyectos de investigación en el que pretendíamos analizar, por una parte, las leyes, por otra parte, la agenda política. Ahora os explicaré que hicimos un análisis de las actas del Congreso y del Senado. Por otra parte, las noticias que se habían vertido sobre estos temas y, por otra parte, y al final, que son unos datos que no presenté en el Congreso, la realidad empresarial, que son datos que he traído aquí, que son fruto del, supongo que todos, muchos, sobre todo la gente de empresa, conoceréis, el IES tiene un proyecto, que es el proyecto IFREI, que lleva trabajando desde los años 90 sobre cuestiones de conciliación familiar y laboral. Bueno, pues tiene cerca de 5.000 encuestas hechas a empresarios y, bueno, yo estuve trabajando en parte con ellos y hemos elaborado una cosa conjunta, que era la primera vez que se hacía, cómo han influido la construcción social del problema sobre la percepción de los empresarios. Bien, no me voy a tener a analizar la metodología, pero básicamente hicimos análisis de contenido de las actas del Congreso y del Senado, análisis de contenido de las noticias y también trabajamos con datos secundarios. Bueno, uno de los problemas que hay para medir la eficacia de las políticas públicas es que no hay indicadores sistemáticos que permitan hacer un seguimiento. Por ejemplo, una de las cuestiones esenciales es que he dicho que el nivel de conflicto familiar y laboral se puede medir. El IES empezó midiéndolo y en un momento dado dejó de medirlo. Y a nivel de las encuestas del CIS, ni de las encuestas de usos del tiempo, ninguna encuesta en España mide sistemáticamente los niveles de conflicto familiar y laboral, laboral y familiar. Teóricamente se están haciendo políticas de conciliación, teóricamente, para paliar este problema, y nadie se preocupa de analizar hasta qué punto está incrementándose o disminuyendo. Entonces nos volvimos locas para encontrar indicadores indirectos, que son los que se están utilizando, como el tema de la inserción de la mujer en el mercado de trabajo o como el tema del número de hijos que se tienen. Pero esto no quiere decir que haya conciliación. Que yo trabaje no significa que concilie, significa que trabajo. Y estos son los indicadores que se están manejando desde las esferas políticas para elaborar políticas públicas. Bien, y el tercer estudio, que era el estudio del IFREI del que os he hablado, es un estudio que lleva haciéndose desde el año 99. Nosotros cogimos datos desde el año 2003 hasta el año 2007, porque eran los datos que teníamos sistemáticamente. Es el periodo del milagro económico español, donde se incorpora masivamente la mujer al mercado de trabajo, y lo que hicimos de esas encuestas, de cerca de 5.000 encuestas hechas a empresarios, seleccionamos 4 variables, que eran las variables de cultura familiarmente responsable, hasta qué punto las empresas eran sensibles o no al tema de la conciliación, las políticas de flexibilidad en las empresas, los programas de asesoramiento en temas de conciliación familiar y laboral y los presupuestos reales destinados a estos temas. Cogimos estas variables y hemos tratado de medirlas y de compararlas. Bien, simplemente voy a plantear 5 resultados y yo quiero abrir el debate porque realmente quienes sabéis de cómo funciona estas cuestiones en la empresa sois las personas que estáis en las empresas. Yo puedo decirlo académicamente. Bien. Efectivamente, se ha construido simbólicamente un marco jurídico en torno a este problema. La primera ley que se hace es la ley del PP del año 99, que viene impelida por la Unión Europea, que le exige al Gobierno español adaptar una serie de directivas, entre otras la directiva sobre los permisos parentales, que no se ha adaptado todavía después de todo ese tiempo. Pero la ley de conciliación marca un hito, hay que reconocerlo, y esa ley de conciliación después es completada o ratificada por la ley de dependencia, que la intención fue muy buena, realmente no se está aplicando, en el año 2006, y finalmente por la ley de igualdad del año 2007. Todas estas leyes hablan directo o indirectamente de cuestiones relacionadas con la conciliación. Sin embargo, estas leyes han ido girando el enfoque del tema de la conciliación. Inicialmente la conciliación se presenta como una cuestión en sí y finalmente se traduce o se va modificando el tema como la conciliación para la igualdad. La conciliación pasa a ser de un tema empresarial a una cuestión relevante para conseguir la igualdad de las mujeres en la esfera de lo público. Y estas leyes que he mencionado empiezan o derivan en propuestas que se centran casi en exclusiva en provisiones centradas en el trabajo para incentivar la natalidad y que plantean políticas de flexibilidad casi en exclusiva para las mujeres. Conclusión, acaban presentando el tema de la conciliación como un problema de las mujeres y de las empresarias y de los empresarios que afecta solamente al espacio de lo público. Ahora hablaré de que yo
creo que esto fue un error, con toda la buena intención del mundo. En segundo lugar, con relación al análisis de cómo se debatió esta cuestión en la esfera de política, que hicimos el análisis de las iniciativas y del debate parlamentario, esta es la gráfica que muestra el interés que suscitó el tema. Si veis, hay un repunte enorme que provoca la preparación de la Ley Orgánica de Igualdad. Aunque la Ley de Igualdad no se hace exclusivamente sobre la conciliación, realmente consigue centrar el interés político sobre esta cuestión más que la de conciliación. El tema se incorpora, ojo, con fuerza en el año 2001 a partir de la campaña electoral. Es un tema de campaña electoral que se utiliza muy demagógicamente por parte de muchas formaciones políticas. Se reenfoca en la 8ª legislatura hacia la conciliación para la igualdad y es el momento en el que se le da más visibilidad parlamentaria, aunque a partir del año 2008 el tema cae en picado. Es decir, todos los esfuerzos que se han hecho parecen haberse diluido y ahora mismo no parece un tema prioritario. El tema se trata siempre o casi siempre en la subcomisión de igualdad y en la subcomisión de horarios, y pocas veces se plasma en decisiones políticas. Esto da cuenta también de cuál es el enfoque político que están teniendo sobre la cuestión de la conciliación. Esto es una cuestión de mujeres. No se trata, por ejemplo, en la subcomisión de asuntos económicos, que yo creo que sería una cuestión relevante. Y la mayoría son preguntas escritas y comparecencias, como he dicho, o en la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer o en el tema de la subcomisión de horarios. En el ámbito periodístico se reproduce este ciclo de atención, sobre todo en torno al tema de la Ley de Igualdad en el segundo año. Como veis, hay varios ciclos de interés. Y básicamente hay un doble ciclo de noticiabilidad, uno provocado por la Ley de Conciliación y otro provocado por la Ley de Igualdad. La cobertura está marcada por el Día de la Mujer Trabajadora. Hoy estamos aquí por el Día de la Mujer Trabajadora. Se habla de conciliación cuando se habla de mujer trabajadora, cuando no es un problema de mujeres trabajadoras, es un problema público que afecta a toda la sociedad. Es un problema encuadrado en los medios de comunicación, de nuevo, como una cuestión laboral vinculada al espacio de lo público y vinculada a las mujeres. Y con relación al tema de la percepción pública, a través de las encuestas que manejamos, el conflicto familia-trabajo es percibido por el 30% de los españoles. Y en las dos catas que medimos, una se midió en el año 2003 y otra en el año 2010, ha habido una tendencia favorable. Los españoles sí que hemos aminorado o bajado los niveles de conflicto familiar y laboral. Pero en el conflicto laboral y familiar la tendencia no ha sido favorable, sino que a pesar de todas las normativas, entre el año 2003 y en el año 2010, los niveles de conflicto trabajo-familia se han incrementado, lo cual hace cuestionar todo el tema de las acciones que se han planteado hasta ahora. Sin embargo, tanto en uno como en otro, si nos comparamos con el resto de nuestros colegas europeos, no somos los países con niveles más altos de conflicto familiar y laboral y familiar. Sin embargo, sí somos de los países con la percepción más negativa con relación al tema de la adaptación de nuestros horarios de trabajo. No ha habido una sensación de mejora pese a las leyes y los españoles seguimos percibiendo que nuestro horario de trabajo no se adapta a nuestros compromisos sociales ni a nuestros compromisos familiares. Y a pesar de todos los intentos que se han hecho, no hemos conseguido mejorar. Con relación lo mismo, de que no hay mejor capacidad de compatibilizar la vida familiar y laboral y familiar con respecto a los horarios. Sin embargo, sí que ha habido una percepción de una mejora de la situación de la mujer con relación a la igualdad y con relación a la conciliación. Es decir, incluso la opinión pública ha percibido que todas las políticas de conciliación que se han hecho en pro de las mujeres, en beneficio de las mujeres, en beneficio único de las mujeres. Bien. Sin embargo, cuando vemos los datos de las encuestas del uso de la EPA, vemos que efectivamente ha habido esto está hecho hasta el año 2009, probablemente estos datos hayan empeorado muchísimo, que las mujeres efectivamente han conseguido incrementar sus niveles de empleo y las tasas de desempleo se han reducido en comparación con los hombres, pero sin embargo, cuando seguimos trabajando con la encuesta de los usos del tiempo, vemos que las principales razones por las cuales las mujeres no nos incorporamos al mercado de trabajo siguen siendo nuestra dedicación a las tareas del hogar. Y esto no se ha conseguido modificar.
Y lo que es más importante es que las políticas y las medidas de flexibilización que se han hecho teóricamente para mejorar la situación de las mujeres, al final han revertido en que nosotras hemos sido las que hemos tomado mayoritariamente las jornadas a tiempo parcial. Me imagino que luego se hablará de esto con las consecuencias negativas que esto supone. Y con relación a los permisos y las excedencias para cuidado de los hijos, pese a que se prometió un permiso de paternidad que luego ha quedado en agua de borrajas porque dicen que no hay dinero, hemos sido las mujeres las que nos hemos acogido a estas políticas de flexibilidad y a estas medidas, realmente también con las consecuencias negativas que esto puede acarrear. En este sentido, con relación a las medidas de los niveles de conflicto familiar y laboral que hicimos en las catas, en las agencias de publicidad, tal y como se ha percibido en la opinión pública, los niveles de conflicto trabajo-familia se han incrementado, y lo que es más importante es que medimos también, comparamos el sector universitario con el sector profesional. Teóricamente, el sector universitario hemos sido un sector favorecido porque tenemos unidades de igualdad, como la que dirige María José, que se preocupa en que tengamos políticas de flexibilidad, capacidad de excedencias, etcétera, etcétera. Lo cierto es que todas estas políticas de beneficio para la conciliación teórico, cuando hemos hecho las mediciones, los niveles de conflicto familia-trabajo que percibimos las mujeres que trabajamos en la publicidad, en la universidad, son significativamente más altos que los niveles de conflicto familia-trabajo que perciben las profesionales que no gozan de todas estas medidas de flexibilidad. Con lo cual, cabría preguntarse, y esto es políticamente incorrecto, si no se nos está haciendo un flaco favor con todas estas políticas que se han puesto teóricamente para beneficiarnos. Yo lo pongo sobre la mesa y lo pongo para el debate. Esto es lo que he dicho. Estos son los datos que meten los datos del IFREI. Si os dais cuenta, son las gráficas, las tres primeras gráficas son las gráficas de la cobertura de las mediática, de la cobertura política y de las iniciativas del Senado. Y sin embargo, las dos gráficas de abajo son las de la cobertura mediática y las de la cobertura parlamentaria. Y las cuatro gráficas de arriba son las que responden a las políticas, la sensibilidad, las políticas de sensibilidad hacia la conciliación en las empresas, el presupuesto destinado en amarillo con dos picos, las medidas de flexibilidad, la disposición de medidas de flexibilidad para las trabajadoras y trabajadores, y finalmente el tema de las políticas de formación. Como podéis ver, hay un decrecimiento de todas las medidas en la empresa hasta que vuelve a surgir la ley de igualdad. En conclusión, de 2003 a 2005, la sensibilidad empresarial en torno al conflicto familiar y laboral cae en picado, probablemente porque el efecto de la ley de conciliación del año 99 estuviera rebajándose. Y esta sensibilidad repunta en el año 2006, cuando aparece la ley de igualdad, probablemente ante la promesa de ayudas y de subvenciones económicas para elaborar los planes de igualdad, y probablemente ante las posibles ventajas para las empresas y en los concursos públicos respecto a la contratación de mujeres. Es decir, la cultura empresarial es reactiva a las normas y, por tanto, es importante seguir legislando y haciendo marcos políticos que promuevan estas actuaciones. También es importante subvencionarlos y pagarlos, no solamente quedarnos en las promesas. En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que hemos dado? Primero, no desvincular o volver a vincular la conciliación con el conflicto, incluyendo preguntas sistemáticas en encuestas que se hacen, como la EPA o incluso la Encuesta Nacional de Salud, sobre los niveles de conflicto familiar y laboral que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en estos momentos. En segundo lugar, entender que impulsar la legislación y entender que en las naciones en las que se ha impulsado la legislación en materia de igualdad también mejora la cultura familiarmente responsable. Y en este sentido no se puede entender solamente que el conflicto familiar y laboral afecta a las mujeres y a las empresas en la esfera de lo público, sino que hay que hacer una integración de su dimensión psicológica y meterlo, por ejemplo, como un problema de salud laboral,
o meterlo seriamente en la racionalización de los horarios, por lo menos en la esfera de lo público. No se entiende que se esté hablando y el debate simbólico cuando hay cuestiones que se pueden hacer desde ya. Una cuestión que puede suscitar debate, que nosotras hemos recomendado, es que durante mucho tiempo se ha hecho un marco regulatorio de la conciliación para la igualdad y creemos que es hora de pasar a hacer un marco regulatorio de la igualdad para la conciliación, que implicaría la inclusión de los permisos de paternidad remunerados, no compartidos y además, a ser posible, no solapados. ¿Por qué? Y lo pongo sobre la mesa para las empresarias y los empresarios. Mientras siga pasando o siga costando más contratar a una mujer que a un hombre, no llegaremos a tener una situación de igualdad real. Y esto solamente se suple poniendo en situaciones de equiparando las posiciones laborales de hombres y de mujeres. Y esto incluiría el permiso de paternidad. Quiero decir que ya se ha hecho una proposición no de ley que presentó CIU y que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios. El problema es que están debatiendo el tema de los calendarios porque dicen que no hay dinero. No hay dinero para esto, pero sí hay dinero para otras cosas. Y finalmente, con relación al tema de la cobertura mediática, lo que planteamos es que es necesario contemplar desde el problema la necesidad de sensibilizar, trabajar con los medios de comunicación como aliados imprescindibles y algunas medidas concretas que planteamos fue la de elaborar guías y recomendaciones para la racionalización en la programación de los horarios, la racionalización en la programación de los contenidos televisivos. No puede ser que ponga las películas a las 11 de la noche cuando uno teóricamente debería estar durmiendo. En fin, replantear el tema de la programación. Elaborar guías y recomendaciones para la generación de contenidos que refuercen algunas cuestiones como la presentación del papel esencial de los hombres en las tareas del cuidado, tratar de desvincular sistemáticamente los roles del cuidado exclusivamente del ámbito de lo femenino, encuadrar la corresponsabilidad como una cuestión social con amplias repercusiones que se vincula a hombres y a mujeres por igual y que se vincula también al espacio de lo privado, que nunca se trata. Y finalmente, incluir la corresponsabilidad como el eje de campañas de comunicación institucional que ahora mismo se están destinando mucho al ámbito, por ejemplo, de la prevención de la violencia de género, pero que se está olvidando cuestiones fundamentales que también afectan a muchos sectores de la población. Y finalmente, valorar sistemáticamente el clima de opinión, porque los datos nos ponen sobre la mesa que la opinión pública española no valora el tema de la conciliación como una cuestión directamente fundamental para las reformas políticas. Entonces hay que mirar y medir esta cuestión en el ámbito de la opinión pública y después empezar a valorar el conflicto en la elaboración de las políticas públicas desde otras dimensiones, como la dimensión de salud o como la dimensión económica. Y bueno, básicamente esto fue lo que planteamos y yo también he puesto aquí sobre el tapete cuestiones que me imagino que mucha gente no estaréis de acuerdo y que son susceptibles de debate y que yo creo que lo que procede por lo menos es empezar a debatirlas o a hablarlas, porque durante mucho tiempo han sido casi temas tabú, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo se está rompiendo un techo sobre el debate de algunas cuestiones como el tema de los permisos de paternidad. Y yo quedo a disposición luego o cuando Reyes diga para que entablemos una discusión, un debate, lo que queráis. Gracias. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se oye? Bueno, muchas gracias a Marta por su investigación, por sus palabras. Me parece interesantísima muchas de las cosas que expone. Sobre todo yo quería remarcar, o las ideas con las que me he quedado que más me han gustado, es que muchas veces nos han querido vender el debate o el conflicto como un conflicto de las mujeres y realmente no es un conflicto de las mujeres, sino que es un problema que se traslada a la sociedad, al ámbito de la salud y al ámbito económico. Es decir, cuando las mujeres tienen un conflicto, el conflicto existe porque están haciendo labores, sino en el trabajo, en el ámbito de lo público, como Marta comenta,
en el ámbito del hogar, en el ámbito del cuidado de mayores o de menores o de la organización del hogar. Por lo tanto, creo que es muy importante la perspectiva de este trabajo, de dejar ver que el conflicto no es de las mujeres, sino que es un conflicto de la sociedad y no tenemos que resolverlo pensando en cómo compensar o mejorar a las mujeres, sino en general pensando cómo tenemos que organizar la sociedad, no solamente a las mujeres, sino a todos. Yo creo que como tenemos muchas personas para hablar, si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta a Marta, se la hacemos, y si no, pasamos a la siguiente mesa. Y en la siguiente mesa tal vez se instale un debate sobre este tema. ¿Alguien tenía alguna pregunta o alguna duda en concreto sobre lo que ha comentado Marta? Pero, bueno, es que me interesa muchísimo. Enhorabuena, lo primero, me interesa muchísimo. No sé si es mejor, como luego los temas son colindantes, sumamos los dos comentarios. Todo. ¿No? Porque a mí me ha interesado mucho, me gustaría que tu opinión sobre por qué ese efecto negativo, ese efecto boomerang a las políticas de flexibilidad. Pero como sé que es una cosa larga, si quieres luego lo sumamos. Vale, que digáis lo que tú quieras, Reyes. Contéstalo, no sé, una cosa concreta. A ver, es que lo has dicho muy bien, es que se ha producido un efecto boomerang con las políticas de conciliación. Y yo creo que muchas veces las políticas de conciliación se han asimilado a las políticas de flexibilidad horaria. Entonces, yo creo que el problema es que realmente el trabajo a tiempo parcial no funciona. Entonces, esto queda mal decirlo, pero es que es así. O planteas una política de igualdad y no te centras solamente en el hecho de que teóricamente trabajas menos horas, o realmente si solamente te centras en las políticas de flexibilidad horaria y de flexibilidad temporal, es como el teletrabajo. O sea, el teletrabajo funciona en según qué sitios, en otros no, y muchas veces es un efecto boomerang también para las mujeres, porque al final rompen las redes sociales, no pueden trabajar. Entonces yo creo que con la mejor intención del mundo se hizo, pero que realmente el problema es de enfoque inicial. Es que la conciliación y los problemas de conciliación no son un problema de mujeres, son un problema social, porque si nos centramos en eso, y aparte luego, por ejemplo, el tema de las cotizaciones de la seguridad social, que claro, tú acabas perjudicando a las mujeres y discriminando más de lo que hacías antes de que estuvieran estas medidas. Entonces yo creo, no sé exactamente por qué se ha producido el efecto boomerang, pero me parece que es una cuestión de enfoque inicial. No sé tú lo que piensas, si queréis luego lo debatimos, pero yo creo que el problema ha sido, con toda la buena intención del mundo, se ha tratado de solventar un problema que realmente afecta más a las mujeres, pero al final hemos vuelto a victimizarnos y hemos vuelto a pagar el pato, yo creo. Bueno, sí, lo dejamos aquí si queréis y empezamos con la siguiente mesa, ¿sí?